Hola, buenas noches. La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología les da la bienvenida el día de hoy, martes 21 de junio, a el módulo 2 del curso de actualización en anticoncepción, en el cual tendremos un simposio con el título de la importancia del libido a la hora de elegir un anticonceptivo. Sabemos que la sexualidad es importantísima, sobre todo hay algunas concepciones controversiales con respecto a la anticoncepción y la sexualidad. Esto va a ir delucidándose porque en esta noche tenemos a una invitada especial, a quien se encargará el doctor Alfredo Guzmán-Chalamequí de presentar. El doctor Alfredo Guzmán-Chalamequí es nuestro moderador. Él es médico ginecobstetra de la Universidad Peruana de Camerenia, es máster de salud pública de la Universidad Johns Hopkins, es presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, es académico número de la Academia Peruana de Cirugía, es past chair de Perú ante el American College of Obstetrics and Gynecology, ACOG, es maestro latinoamericano de ginecología y obstetricia, y es consultor en salud sexual y reproductiva de la Organización Panamericana de Salud, OPS, y consultor internacional de salud pública y salud reproductiva. El doctor Guzmán va a presentar al doctor Guzmán, por favor. Muy buenas noches con todos. Gracias, doctor Sandoval, por la presentación. Y estamos en este módulo para el simposio en la importancia de la libido a la hora de elegir un anticonceptivo. Y para ello voy a presentar a la profesional que está a cargo de este simposio, que es la doctora Mabel Dextre Altés. Ella es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, es fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, diplomada en endocrinología ginecológica por la Universidad de Alcalá de España, es miembro del Comité de Expertos en Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, es miembro también de la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva del Colegio Médico del Perú y miembro de la Sociedad Peruana de Contracepción. Como decía, este tema de la libido, y en este caso con los anticonceptivos, la libido, el deseo sexual, pues es algo complejo. Y está basada en una combinación de factores en las personas, que no son solo hormonales, sino también físicos, emocionales, estado de ánimo, experiencias previas, ya sean buenas o malas, las creencias, la motivación de la pareja, las circunstancias relacionadas a ese momento. Como ven, hay una serie de aspectos que tienen función y que tienen implicancia en el deseo sexual o la libido, ¿no? Por ello, esta noche va a ser muy interesante escuchar lo que nos ofrece la doctora Dextre en relación con los anticonceptivos. Así que adelante, doctora Dextre, con su presentación. Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias a Bayer, que es la que está auspiciando a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, por la invitación, y también a la industria por creer en la educación médica continua. Y vamos a empezar con una pregunta para todos los que están aquí ahora con nosotros, y es con respecto a si alguno de ustedes tiene la rutina de preguntar a sus pacientes cuando vienen a pedirles un consejo anticonceptivo, de preguntarles si tienen algún problema previamente con la libido. Ahí están apareciendo ya, solamente van a contestar si sí preguntan con respecto a toda la vida sexual de la paciente o no preguntan. Es algo muy simple, muy sencillo. Todo lo que voy a exponer
Son conceptos emitidos basados en artículos científicos, en artículos de investigación, y sabemos, como ya ha sido la presentación, de que este simposio está auspiciado por el laboratorio Bayer. Ok, vamos a ver cómo está la producción científica con respecto al número de publicaciones por año sobre disfunción sexual femenina. Miren, esta tabla es desde 1975 hasta el 2019. Se publicaron un total de 1.200 aproximadamente estudios en 425 revistas a nivel mundial, desde 1975 hasta el año 2019. La tasa de publicaciones fue muy baja, como lo ven ahí, ¿no? Fue aproximadamente un 3% por año hasta el año 2000. ¿Y por qué empezaron a publicarse mayor cantidad en las revistas con respecto a disfunción sexual? Recordemos que en 1998 se lanza al mercado mundial la famosa pastillita azul, se lanza Viagra, y coincide con que se incrementan casi un 96% la producción científica con respecto a las disfunciones sexuales, ¿no? Y sobre todo en disfunción sexual femenina. Entonces, esa tasa de crecimiento muy pequeñita que teníamos al inicio de los años, después del 2000, se fue incrementando muchísimo con un crecimiento porcentual de aproximadamente un 96%. Y con respecto, bueno, todos los países, los que tuvieron mayor cantidad de publicaciones, fueron los americanos, ¿no? En Estados Unidos se publicó aproximadamente el 31% de textos sobre disfunción sexual femenina. Luego le sigue Reino Unido con un 12%, Italia con un 8%, Turquía le sigue con un 5% y Australia con un 4%. Esos están en los tops de publicaciones con respecto a disfunción sexual. ¿Y qué pasa en América Latina? En América Latina, ahí como ven en sus pantallas, Brasil fue el que publicó en mayor proporción, en 29 publicaciones tiene Brasil, México 7, Colombia tiene 3, Argentina 2 publicaciones, Chile 2 publicaciones y nosotros 2 publicaciones. Entonces la disfunción sexual femenina mucho tiempo antes no tuvo esta repercusión que debe de tener. En todas nuestras consultas nosotros vemos mujeres, debemos de preguntar con respecto a su sexualidad. A veces la paciente no quiere hablar de ello o simplemente nosotras no se lo preguntamos porque tenemos algunos temores, algunos tabús. Recordemos que la sexualidad es parte de la salud de la mujer. Claudita me manda a saber cómo vamos. Aquí están ya. Claudia me dice, miren qué bien, los felicito. Un 50% de médicos que están aquí en el simposio dicen que sí preguntan sobre la función sexual antes de iniciar anticoncepción. Y un 50% nos dice de que no preguntan. Y la última, Claudita, es la que me has mandado, 38% sí, y que no preguntan un 61%, ¿es así? Bueno, entonces tratemos de mejorar, tratemos de que sea un 100% de todos nosotros los que estamos aquí presentes, que preguntemos con respecto a la salud sexual de nuestras pacientes, ¿no? Esto es muy importante. ¿Qué es la disfunción sexual? La disfunción sexual es el distrés que tiene la paciente con respecto a tener una actividad sexual. Y ya sabemos
que las fases de la respuesta, del ciclo de respuesta, tenemos, al inicio eran solamente 3 fases, las que todos estudiamos en la universidad, la de Master y Johnson, una pareja de esposos, los cuales investigaron mucho lo que es sexualidad, pero terminaron también separados y divorciados. Luego viene Kaplan, o una mujer, que agrega a estos, a este contexto de lo que es excitación, orgasmo y resolución, agrega el deseo. Tenemos una prevalencia, dependiendo de las publicaciones, entre un 27 a un 70%. Cuando hay una publicación reciente sobre mujeres portuguesas que reporta aproximadamente un 37,9% de disfunción sexual entre mujeres entre los 18 y 64 años, seguida de un porcentaje similar en un trabajo también americano. Entonces, recordemos que, como decía el doctor Iter Sandoval, como decía el presentador, el doctor Guzmán, que tiene que entenderse esto como algo multifactorial, ¿no? Debe de verse la respuesta sexual dentro de un contexto intrapersonal e interpersonal, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Los factores como depresión, los factores como ansiedad, los conflictos en la relación, la fatiga, el estrés mismo que sufrimos todos en estos momentos de pandemia, en estos momentos donde tenemos un balón de gas que cuesta 65 soles, o donde vemos que se está armando a la población civil. Todos esos factores de estrés influyen en nosotros. La violencia sexual, hace poco vi un texto en uno de los periódicos que salió, que teníamos una cantidad enorme de lo que es violencia sexual, y 26.371 casos de mujeres que fueron violentadas, y de ellas 782 embarazadas. Entonces, el tener previamente, haber sufrido abuso sexual o haber sufrido violencia, también es un factor para disfunción sexual femenina, el cual la violencia también debemos de detectarlas en nuestros consultorios. Es mirando, conversando, si vemos que la paciente tiene moretones, que tiene arañones, intentemos ver, conversar con esta paciente a ver si tiene este tipo de problemas. El uso de medicamentos, los medicamentos antidepresivos, los medicamentos para la ansiedad pueden disminuir también lo que es la libido. La endometriosis es una enfermedad que está perjudicando la salud, no solamente física, sino emocional de muchas de nuestras mujeres a nivel del mundo. Por el dolor pélvico crónico que sufren estas pacientes, pueden tener también disfunción sexual. Síndrome geniturinario de la menopausia. La menopausia en el Perú está aproximadamente entre 48 y 50 años, y ya los síntomas de la perimenopausia se van sintiendo entre los 45, y la menopausia puede ocurrir en cualquier momento a partir de los 40 años. Entonces, de hecho, la satisfacción subjetiva de una mujer con el sexo puede requerir de todas estas fases, pero a veces la fase de deseo puede saltarse directamente a la excitación. Entonces, la mujer también puede ser multiorgásmica, y recordemos que los pensamientos, todo esto va haciendo que la mujer se vaya preparando para una relación sexual. El deseo es lo primero que aparece, ¿no? Pero algunas mujeres, según las investigaciones, muchas no distinguen entre deseo y la excitación. Entonces, no necesariamente cuando una mujer
tiene alguno en este contexto, cuando falla su excitación o no llega al orgasmo, ya la vamos a catalogar como una disfunción sexual femenina. Tenemos que ver todo el entorno, toda la parte multifactorial, porque no solamente somos sexo nosotros, ¿no? Ok, vamos a entrar a los estudios. Estos estudios, aquí tenemos el estudio de prevalencia de los problemas sexuales femeninos asociados al distrés y a las determinantes en búsquedas del tratamiento. Esto fue una encuesta de más de 31.581 mujeres estadounidenses entre 18 y 64 años que se encontraban teniendo actividad sexual. 12% de ellas tenían algún trastorno sexual que causaban angustia personal. Esa es la definición de la disfunción sexual, cuando ya te preocupa, ya te genera un problema. Y la falta del deseo sexual fue la más prevalente según este reporte. La clasificación de la disfunción sexual femenina según el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de lo que son los trastornos mentales. Aquí está la disfunción sexual. La última de mayo del 2013 puso el trastorno del deseo hipoactivo junto con el trastorno de excitación, las dos dentro de la categoría de trastorno de interés sexual y de la excitación femenina. Luego, la dispareunia y el vaginismo, los dos entraron en la categoría del dolor genitopélvico y trastornos de la penetración. Mientras que antes teníamos en el DSM-4, teníamos el trastorno de aversión al sexo. Eso ya fue eliminado. Ya no está en este nueva DSM-5 que tenemos. El trastorno orgásmico femenino quedó sin cambios, quedó ahí solito. Hay varios criterios, entre ellos la angustia personal, la duración, la gravedad de los síntomas que pueda tener la paciente, va a contribuir aún para nosotros para hacer un diagnóstico preciso y tratar de recomendar un tratamiento. Y eso también tiene que ver todas las especialidades, ¿no? Nosotros podemos detectar esto y tenemos que hacer también interconsultas. De repente la paciente es diabética, es hipertensa, está consumiendo alguna medicación o hay abuso. Entonces, todas las especialidades podemos ver y detectar si la paciente tiene disfunción sexual femenina y veremos qué medicamentos están asociados con la disfunción sexual. Ahí tenemos las anfetaminas, ¿no? Los analgésicos tipo morfina, tipo tramadol. Tenemos a los inhibidores de la monoaminoxidasa, tenemos a los antidepresivos en general, como los inhibidores de la recaptación de serotonina, de la noradrenalina, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como ven ahí, los antihistamínicos, ahora en la época de invierno, o que tanto se ha prescrito durante la pandemia, los antihistamínicos, la cetiricina, la loratadina, también pueden estar asociados con la disfunción sexual femenina. El alprazolam, el clonazepam, el diazepam, todos, ustedes también han visto que muchas de las pacientes cuando vienen en este tiempo de pandemia, muchas están con trastornos de ansiedad y depresión y muchas de ellas están medicadas también. Agentes cardiovasculares como la amiodarona, la metildopa, la espironolactona y otros como la gabapentina, los agonistas de la hormona liberadora, el ketoconazol, la metoclopramida, la fenitoína, la pseudoefedrina, que está en todos los jarabitos para la tos. Entonces son
muchos medicamentos también que pueden condicionar disfunción sexual en nuestras pacientes. En la actualidad disponemos de muchos métodos anticonceptivos hormonales diferentes, que pueden tener etinilestradiol, pueden tener solamente estradiol, el más natural, el valerato de estradiol, asociados a progestinas o solo progestinas, con distintas vías de utilización, ¿no? Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo va la tendencia de los métodos modernos. Este es del INEI, como ustedes ven ahí en su pantalla, con respecto a lo que es anticonceptivos orales, o sea, la píldora, ¿ok? Ahí vemos que entre 15 y 19 años, 15 y 19 años, en la parte superior están todas las mujeres y en la parte inferior están las mujeres sexualmente activas. Entonces vemos que en las mujeres sexualmente activas tenemos en total un 36% de las mujeres que utilizan las píldoras, y la mayor proporción está entre las mujeres de 40 a 44 años, con un 53% de uso de las píldoras anticonceptivas, ¿no? Y en general lo que más utilizan siguen siendo pues los inyectables, aunque vemos con los métodos tradicionales, ¿no? La abstinencia miden un 37%, el retiro, el coitus interruptus se sigue utilizando sin ser un método anticonceptivo recomendable, un 66%. Entonces tenemos mucho que trabajar. Tenemos mucho que informar a las pacientes en general con respecto a la ventaja de postergar un embarazo, vivir la sexualidad sin el temor de un embarazo no planificado. Y no solamente los anticonceptivos lo utilizamos para eso, ¿no? Los anticonceptivos lo utilizamos también por los beneficios no contraceptivos que tienen los anticonceptivos sobre la piel, sobre el cabello, aquellas mujeres que tienen endometriosis para calmar el dolor, aquellas que tienen un sangrado menstrual abundante sin patología orgánica, también va súper bien. Pero tenemos que, y este es el motivo de la charla, ver cuáles son los efectos de los anticonceptivos sobre la salud femenina, sobre la sexualidad, que es parte de la salud femenina. Con respecto a los efectos negativos, podría, según esta información, tener alteraciones en el deseo sexual, en la lubricación, dolor vestibular también, y los efectos secundarios de los anticonceptivos, que algunos pueden dar mastalgias, pueden dar dolores en las mamas o pueden dar sangrados irregulares. Y los efectos positivos, que evitan este sangrado tan abundante, los cólicos menstruales, eliminan el miedo al embarazo y por ende pueden mejorar la sexualidad en estas pacientes. Al no tener acné o no tener estos signos de androgenismo en la mujer, también mejora su autoestima, y si mejora la autoestima, si una mujer se siente bien, va a disfrutar de su actividad sexual. Y vamos a seguir aquí. Los anticonceptivos hormonales, según esta revisión del 2012 de Burroughs, nos dice que disminuyen el acné, disminuyen el androgenismo y por ende van a mejorar la autoestima, y si mejora la autoestima va a mejorar la sexualidad. Existen los regímenes de ciclos extendidos con el uso continuo de las píldoras sin semanas libres de hormona, que se han asociado a cambios positivos. Esto de menstruar también son mitos de que la paciente tiene, ¿no? Y hay que explicarles que cuando utilizan
o anticonceptivos orales no es que tengan una menstruación, o sea, es un sangrado por deprivación. Y muchas de estas pacientes en las semanas libres, cuando utilizan 21-1, en esa semana de deprivación tienen mucha sintomatología. En cambio, los regímenes extendidos van muy bien, van con cambios positivos, evitan la disfunción sexual, mejoran la cara, mejoran la estética de la paciente, y si la paciente se siente bien va a tener un buen disfrute a nivel sexual. Mejora entonces la sexualidad, la libido, reduce la dismenorrea, disminuye el volumen del sangrado, disminuye la duración de los días de sangrado, puede haber sensibilidad mamaria en algunas, y también va a mejorar la piel, como decíamos, ¿no? Este es del 1996, miren, este es uno de los primeros estudios que utilizaron píldoras modernas, es de la doctora Norma McCoy. Muchos de los investigadores principales en sexualidad son mujeres. Así que muchas de las amigas que veo acá en el grupo, hay que hacer un trabajo de investigación, chicas. 364 mujeres entre 18 y 26 años. 30% de ellas usuarias de anticonceptivos orales combinados. Las que usaban anticonceptivos combinados eran más propensas a informar disminución de la lubricación vaginal. Esto es los efectos contraceptivos sobre la sexualidad femenina, también de Burrows. Nos dice que con el uso de los anticonceptivos orales combinados, que dosis muy altas, que ya no las utilizamos actualmente, podría presentar un bajo deseo sexual, de 5 a un 32%. Y aquí la dosis, este reporte de Battaglia, en el Journal de Sexualidad y Medicina del 2012, nos dice que las combinaciones de 30 microgramos de etinilestradiol con 3 miligramos de drospirenona, después de 3 meses de uso, hubo una disminución en el índice de pulsatilidad de la arteria dorsal del clítoris y la arteria labial posterior, causando esto más la disminución del grosor de labios menores y del área del introito, causando dispareunia en algunas mujeres. El dolor vestibular, la vestibulodinia, así llamada también, se debe a los cambios, según los estudios de Goldstein, a los cambios en la globulina transportadora de las hormonas sexuales, como dice ahí, y los andrógenos, porque al suspender los anticonceptivos orales combinados y normalizarse las concentraciones, desaparecen los dolores, o sea, suspenden la dosis que están usando y desaparece el dolor con la penetración en la zona del vestíbulo. Este es un estudio preliminar sobre los efectos de los anticonceptivos orales cuadrifásicos, el valerato de estradiol y el dienogest, en la calidad de vida, en la calidad sexual de nuestras pacientes. Fueron 57 mujeres entre 18 y 48 años que fueron enroladas en este estudio. Se les hizo el cuestionario para ver la calidad de vida. Se administró al inicio, este cuestionario al inicio y al día 26 del primer ciclo, luego se hizo en el tercer ciclo y en el sexto ciclo. Entonces mejoró la calidad de vida de la mujer desde el tercer ciclo. Y en el sexto ciclo se volvió a hacer esta evaluación y mejoraron. También en el cuestionario corto de la experiencia personal se observó una mejora de la sexualidad en el tercer y sexto ciclo respecto al anterior, previo al uso de valerato de estradiol con dienogest. Se vio también de que el disfrute y el deseo sexual mejoraron
ampliamente a partir del tercer y sexto ciclo. La disminución de la dispareunia a partir del tercer y sexto ciclo, y la mejoría máxima del deseo y la excitación sexual aparecieron alrededor del séptimo día del uso de los anticonceptivos orales. Como decíamos anteriormente, todo esto tenemos que verlo dentro de la esfera, ¿no? Con respecto a qué está pasando en la parte intrapersonal y la parte interpersonal de la mujer. En conclusión, este estudio sobre el efecto de los anticonceptivos orales cuadrifásicos en la calidad de vida sexual nos dice de que la reducción de intervalos libres de las hormonas es un nuevo concepto y modifica positivamente la sexualidad de todas las usuarias, ¿no? Tenemos un estudio que es el estudio Stable. En este estudio, el objetivo principal fue comparar los efectos de los anticonceptivos orales que contienen una progestina con un perfil antiandrogénico versus una progestina que tiene un anticonceptivo que tiene una progestina que es androgénica. Entonces, lo que se cree es que los antiandrogénicos pueden producir mayor disfunción sexual que las progestinas que son androgénicas, ¿ok? Entonces, aquí en este estudio se compararon los dos. Fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, mujeres que utilizaban anticonceptivos orales previamente y tuvieron disfunción sexual. 32 centros entre Australia, Finlandia, Francia, Alemania, México, España, Suiza, Tailandia y el Reino Unido. Se hizo por 2 años, del 2018 al 2010, y fueron 217 mujeres entre 18 y 50 años que habían tenido una mala experiencia con respecto a disfunción sexual y el uso de sus anticonceptivos orales previos. Se les dio entonces 6 ciclos de etinilestradiol, de valerato de estradiol con dienogés y etinilestradiol con levonorgestrel. Luego se hicieron las encuestas necesarias con respecto a el índice de función sexual femenina. Se hizo la puntuación entre los dos grupos, ¿no? Las evaluaciones con componentes físicos, se evaluó la parte física, la parte ginecológica, se monitoreó estos 2 años los signos vitales, frecuencias cardíacas, presión arterial, el peso, el índice de masa corporal, se hicieron pruebas de laboratorio, se hizo un buen seguimiento a todas las pacientes. Y con respecto a los resultados, se vio que se incrementó desde la línea base en la puntuación de la disfunción sexual, fue de 5, y el dienogés 5, igual de 5, 5,9 para valerato de estradiol y dienogés, y 5,7 para etinilestradiol y levonorgestrel. Ya vemos que están equiparados, o sea, no porque sea una progestina antiandrogénica va a influir negativamente sobre la función sexual femenina. Ok, entonces en los dos grupos tenían las puntuaciones similares con respecto a los dominios: el dominio deseo, el dominio excitación, lubricación y orgasmo. Y aquí vemos en la siguiente diapositiva el cambio a una preparación anticonceptiva oral que contiene progestágenos no androgénicos o androgénicos. Se va a asociar con una mejor función sexual en las mujeres que tuvieron ya previamente disfunción sexual con los anticonceptivos que venían usando, ¿no? Y como les decía, pues es una creencia común de que las píldoras orales combinadas que contienen las progestinas antiandrogénicas pueden producir posibilidades de mayor disfunción sexual, ¿no?
que el objetivo del estudio, entonces aquí, la conclusión, como ven aquí, son con mujeres con disfunción sexual asociadas a anticonceptivos orales combinados. Se les cambió a etinilestradiol y levonorgestrel y valerato de estradiol y dienogest, y tuvieron mejoras en los dos grupos equivalentes con respecto a toda la sintomatología previa. Mejoró según la escala, la encuesta que se les tomó, el cuestionario, mejoraron en todos los rubros. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos buscar un anticonceptivo hormonal que no tenga efectos negativos sobre la sexualidad, o si los tiene, que sea el menor posible. Segundo, debemos de identificar a las mujeres en riesgo de poder tener una disfunción sexual, ¿no? Y que están tomando anticonceptivos orales. Y tercero, tenemos la posibilidad de añadir andrógenos a los anticonceptivos hormonales. Hay estudios en los que se ve que las pacientes que tienen mucha disfunción sexual, a pesar de haber cambiado el anticonceptivo, se les está dando de hidroepiandrostenediona para mejorar la parte de la sexualidad. Aquí tenemos este estudio, anticoncepción hormonal y sexualidad femenina, declaraciones de la posición de la Sociedad Europea de Medicina. Y nos dice lo siguiente, nos dice que los efectos de los anticonceptivos hormonales sobre la función sexual no han sido bien estudiados, siguen siendo controvertidos. Recordemos que la sexualidad es un todo, es global, no es la vagina, no es el pene, no es solamente el anticonceptivo, ¿no? Es un todo, que así debemos de verlo. La evidencia disponible indica que una minoría de mujeres puede experimentar cambios en el funcionamiento sexual con respecto a la salud en general, el deseo, la lubricación, el orgasmo y la satisfacción en las relaciones. Los mecanismos fisiopatológicos que conducen a esas dificultades sexuales, reducción del deseo, la misma atrofia vulvovaginal que sucede en algunas pacientes, y hay reportes con las dosis más bajas de anticonceptivos de estrógenos, podrían tener una sequedad vaginal, dolor, vulvodinia con la penetración. Nos dice es la Sociedad Europea de Medicina Sexual que pueden no estar muy claros respecto a esta reducción del deseo. Que no hay suficiente evidencia disponible sobre la correlación entre los anticonceptivos hormonales, la función del suelo pélvico y los síntomas urológicos. ¿Ok? Tenemos el valerato de estradiol con dienogest, que es una molécula con un ciclo extendido, un anticonceptivo con un ciclo extendido, que es muy confiable, tiene un buen control del ciclo, y vemos de que son 26 pastillitas que son activas, ¿no? Aquí miren cómo va en este esquema, cómo va a detener mayor cantidad de estrógenos, a ir bajando los estrógenos, y el dienogest de 2 miligramos va subiendo. Tenemos solamente 1 miligramo ya de valerato de estradiol y 2 de placebo. Entonces, aquí la administración de 3 miligramos primero por 2 días, luego 2 miligramos por 5 días, luego tenemos 3 miligramos por 17 días, 1 miligramo por 2 días y placebo por los 2 siguientes días. Es un régimen dinámico, un régimen multifásico que ayuda a las mujeres con el control del ciclo. El dienogest está asociado a disminución de dolor en aquellas pacientes que tienen endometriosis, disminuye también, y está indicado en pacientes con sangrados menstruales abundantes. Entonces,
cuando tenemos los niveles de estradiol estables a lo largo del ciclo, la paciente no va a tener estos picos de subidas, de bajadas, se va a absorber rápidamente el valerato de estradiol, se va a convertir en ácido valérico y estrógenos. Los niveles van a estar estables, como les decía, dando un ciclo menos extendido, con no tanto dolor, le va a quitar el dolor, le va a quitar el volumen de sangrado a las pacientes, ¿no? Entonces, esas son las ventajas de utilizar este anticonceptivo en nuestras pacientes. Sabemos también que en el periodo libre de hormonas, en aquellas pacientes que toman estos ciclos 21-7, pueden tener síntomas de dolor en este intervalo libre de hormonas. Pueden tener cefalea, pueden tener dolor pélvico, sensibilidad mamaria, distensión abdominal. A veces las pacientes te llaman y te dicen: doctora, me da dolor de cabeza el anticonceptivo. Ok, ¿qué número de pastillas estás tomando? No, estoy en la etapa de descanso. Entonces no es el dolor por el uso del anticonceptivo, sino por el intervalo libre de hormonas, y eso hay que escuchar bien y hay que preguntar bien, ¿no? Los síntomas pueden llevar a que la paciente deje de utilizar las hormonas que le estemos prescribiendo. Y lo ideal es utilizar estos ciclos extendidos para evitar que la paciente tenga estas sintomatologías. Porque si una mujer tiene dolor de cabeza, tiene dolor pélvico, tiene sensibilidad mamaria y distensión abdominal, no se va a sentir segura para tener un encuentro sexual. Este es el estudio, el Harmony, el 1, donde se vio que el valerato de estradiol con dienogés redujo la gravedad de dolores de cabeza, dolor pélvico, con respecto al etinilestradiol y el norgestimato, ¿no? Entonces fue muy bueno, disminuyó las molestias en estas pacientes. En el Harmony 2 es un diseño aleatorizado, doble ciego. Se comparó a las pacientes que utilizaban esquemas de 21-7 versus el esquema de el cuadrifásico, el que continúa solamente con 2 días libres de la hormona. Entonces fue evaluar si el objetivo del estudio fue evaluar si en estos días de que no habían hormonas había un beneficio superior con respecto a las dosis 26-2 que a las pacientes que utilizaban 21-7. 2 días libres de hormona y 7 días libres de la hormona. Entonces, en esto se incluyeron la frecuencia, la intensidad de los síntomas que tenía la paciente cuando tenía estos periodos libres. Y ahí ven cómo se reduce mucho lo que es la cefalea y el dolor en las pacientes con el régimen de 26-2. Okay, este es el resumen de los resultados. La severidad, frecuencia de los síntomas como cefalea, dolor pélvico fue estadísticamente significativa a favor de las pacientes usuarias de valerato de estradiol con dienogés 26-2. Y se redujo la cantidad de las pacientes que utilizaban, de los analgésicos que utilizaban para disminuir el dolor. Ya no utilizaban ibuprofeno, naproxeno, el ácido mefenámico, ya no lo utilizaban porque no había dolor con este régimen. Ambos tratamientos fueron muy bien tolerados. Y ya para terminar, ¿qué es lo que nos vamos a llevar ahora? Bueno, nos vamos a llevar que estas son las conclusiones de las recomendaciones, que los proveedores, nosotros, de la atención médica, debemos ser conscientes de que los anticonceptivos hormonales pueden tener efectos negativos en la sexualidad femenina. Hay que asesorarlas, hay que asesorar a las mujeres,
preguntarles por la sexualidad, ¿no? Es necesario profundizar el conocimiento de la sexualidad nuestro como proveedores de salud, tratar de preguntar a las pacientes cuando vienen a la consulta. Hay que preguntar sobre la satisfacción, sobre el bienestar sexual que forma parte de la salud de la mujer. En las usuarias, sobre todo de las nuevas usuarias o las usuarias antiguas de los métodos anticonceptivos. La reducción del intervalo libre de las hormonas es un concepto con anticonceptivos orales de baja dosis. Es un concepto ya no tan nuevo, tenemos esta combinación ya hace algunos años con muy buenos efectos sobre las pacientes, no solamente para evitar embarazos no planificados, sino que no tiene un periodo tan largo libre de hormonas y no hay cefalea, no hay dolor pélvico, no hay distensión abdominal, y también según los trabajos de investigación se ha visto de que no modifica, inclusive en algunos casos, por mejorar estos síntomas que se dan en el intervalo libre de hormonas, va a ser positivo para la sexualidad de nuestras usuarias. Aún se requieren más estudios clínicos que documenten la aceptación sexual de los métodos anticonceptivos para las mujeres, para sus parejas. Por eso no existe un método anticonceptivo que sea igual para todas, ¿no? Siempre hay que tener cuidado qué pacientes, a quienes sí, a quienes no, indicarles los métodos anticonceptivos. Muchísimas gracias por escucharme y estoy disponible para cualquier duda, pregunta que tengan o de repente algún comentario. Gracias. Gracias, doctora Dextre. Ha sido muy interesante la charla que nos ha dado. Resumiendo nada más antes de las preguntas, nos ha informado sobre el alto porcentaje de prevalencia de disfunción sexual, que está entre un 27 a un 70% según algunos estudios, la importancia de hacer una anamnesis correcta sobre la sexualidad de la persona a la que se le va, digamos, a prescribir anticonceptivos antes de. Lo otro hecho es que las progestinas antiandrogénicas o androgénicas no influyen aparentemente en problemas de disfunción sexual y que los ciclos extendidos que permiten un periodo de pocos días libres, digamos, tienen una respuesta mucho mejor que los convencionales, ¿no? Hay algunas pequeñas preguntas y justo hay una que yo iba a hacer, que la hace Alicia Josefina García, donde dice: ¿puede señalar los estudios de adición de la epiandrosterona a las píldoras anticonceptivas combinadas, por favor? Esa es una pregunta que yo iba a hacer. ¿Por qué? Porque la semana pasada tuve una paciente y me habló de un chip. Y dije, ¿qué chip? ¿De qué habla? Y era un chip de aparentemente algún tipo de andrógeno, pero que era un inyectable que se ponía en la nalga. Aparentemente es algo que va disolviéndose a poco, no sé. Entonces, sí me llama la atención y me llamó la atención en ese momento y coincide con la pregunta de la doctora García. La otra es, ¿por qué algunas pacientes manifiestan dolor de cabeza al iniciar los periodos anticonceptivos, ¿no? Esa es la segunda. Y la tercera de Colde es la combinación valerato-estradiol y dinogesté, ¿se considera de baja dosis o de dosis media? Son tres preguntas, Maribel. Uno sobre la epihidro, ¿ya? La otra es sobre las manifestaciones de cefalea al inicio de los anticonceptivos, y la tercera es sobre cómo es considerada esta combinación de Diogenes y valerato-estradiol. Adelante. Ok. Sí, muchas gracias, Alicia, gracias por estar aquí. Sí, se ha visto que en Estados Unidos las pacientes que tienen, no tengo ahorita, justo estoy buscando la información, en cuanto la tenga aquí en mis archivos te la envío,
pero se ha visto que las pacientes que tienen la disfunción sexual y que esta es refractaria al cambio del anticonceptivo, de la dosis del anticonceptivo, adicionando la de hidroepiandrostenediona por vía oral, son cápsulas que vienen, se dan por vía oral, esta finalmente termina en testosterona y es la testosterona la que puede levantar la libido en estas pacientes. Con respecto a los chips, sí sabemos todos los beneficios que tiene la testosterona en lo que es la salud de la mujer, o sea, la mujer también tiene testosterona, la cual va disminuyendo cuando nos acercamos más a la menopausia o en la posmenopausia. Existen artículos donde el uso de los chips, por ejemplo, tienen fluctuaciones supranormales de testosterona. Y sí se colocan para 4 a 6 meses, dependiendo cuánto le dure a la mujer, pero se tienen que hacer bajo un control estricto. No está aprobado por la FDA el uso de testosterona en mujeres, ni siquiera los geles. Pero sí se pueden utilizar bajo estricta supervisión, bajo medición de la testosterona, de repente mandando a preparar. Con respecto a esto de los pellets o de los famosos chips, no tenemos aquí en Perú una farmacia o una droguería que prepare. Por ejemplo, la paciente necesita tal porcentaje de testosterona y yo quiero que le preparen a esta paciente exacto. Eso no lo tenemos, o sea, como que viene una dosis exacta que están poniéndolo importados. No tengo mucha experiencia, yo no coloco esto de los chips, de los pellets de testosterona. Se están utilizando, sí se están utilizando. En algunos artículos leí que no iban más que placebo, pero lo que se tiene que hacer es estudiarlos. O sea, si hay beneficios, hay que demostrar esos beneficios. No solamente por la venta, por la moda o porque a mi amiguita le fue bien, no, hay que medir la testosterona, hacer un protocolo de tratamiento como lo están haciendo en otros países, ¿no? Ahora, con respecto, lo otro era los dolores de cabeza, ¿verdad? El dolor de cabeza, por ejemplo, cuando uno inicia un método anticonceptivo, la mastalgia, los sangrados irregulares, se le tiene que explicar a la paciente que podrían presentarse cuando uno inicia un método anticonceptivo. La consejería en planificación familiar es la piedra angular, porque si tú no le das una buena consejería a tu paciente, va a suspender. Le dio dolor de cabeza 2 días y va a dejar de utilizar el método anticonceptivo. Si ya nosotros, para dar un método anticonceptivo, tenemos que ver si es que la paciente tiene migraña o no con aura. El aura es una contraindicación para el uso de anticonceptivos. Pero si tu paciente te dice, no, a mí me duele la cabeza de vez en cuando estoy estresada, me duelen, entonces muchos asocian dolor de cabeza con migraña y son cosas diferentes, ¿no? Entonces, dando una buena consejería anticonceptiva, puedes decirle qué va a sentir, qué no va a sentir con el tratamiento, porque finalmente a veces no solamente lo dejamos como método anticonceptivo, sino lo dejamos como tratamiento para dolor pélvico, lo dejamos tratamiento para endometriosis, el Dienogés es buenísimo, lo damos para el sangrado menstrual abundante en estas pacientes sin patologías orgánicas o en aquellas que tengan patología orgánica y estás preparándola para una cirugía, también se le da, ¿no? Y hay muchos beneficios no contraceptivos de los anticonceptivos, que de repente que tenga 1 o 2 veces dolor de cabeza por ahí no contraindica que lo continúe utilizando. Y el último, ¿cuál era el último? Era Dienogés y valerato de estradiol, si era dosis bajas o... ok. Como es una dosis dinámica, o sea, estamos iniciando los anticonceptivos con una dosis de estrógenos de 3 y luego vamos bajando. La progesterona al revés, empieza poquitita
y va subiendo, entonces va simulando lo que es, lo que sucede usualmente en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, no es considerada una dosis alta, es una dosis dinámica, una dosis que va cambiando con respecto al avance del anticonceptivo. Y la ventaja que tiene es que como tiene solamente 2 días libres de la toma libres de los anticonceptivos, libres de estrógeno y libres de dienogest, entonces no van a tener sintomatología las pacientes de los días libres de la hormona, ¿no? De la deprivación de las hormonas. Bien, sigue una pregunta sobre dihidroepiandrosterona, ¿no? Pero un comentario pequeño nada más. Yo realmente desconfío de la rigurosidad con que se está haciendo eso en el país, realmente, y ojalá que sea algún ginecólogo, al menos que tenga, y no a veces como sucede que cualquier personal de salud el que está haciendo un negocio con eso y ¿cómo se llama? Y sin ninguna regulación. Catherine Chávez nos dice, ¿qué dosis administrar de hidroandrostenona o cuáles son los esquemas? No sé si puede, porque la doctora Destre nos ha dicho que no, digamos, hay diferentes versiones sobre ello. Y lo otro es, ¿qué tipo de anticonceptivo recomienda en la transición a la menopausia con síntomas vasomotores moderados a severos? ¿Ya? Y acaba de llegar otra más. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual la combinación valerato-estradiol-dienogest, a pesar de ser antiandrogénica, no genera cambios en la libido que sí ocurriría con drosperinona o ciproterona? Entonces son una sobre dihidroepi, la otra para el anticonceptivo en la menopausia, y la tercera es la comparación con la cipro y con la de dropi. Ok, con respecto a la dihidroepiandrostenediona, hay trabajos, como te digo, ahorita tengo un montón de cosas aquí en la computadora, yo las voy a buscar específicamente, pero me comprometo a enviárselas, que están adicionando por vía oral la dihidroepiandrostenediona, que sabemos que esta se produce normalmente por las glándulas suprarrenales, ¿no? Y que ayuda a producir pues testosterona a nivel del cuerpo. Y lo que se da es por vía oral. Y ¿No hay una crema, un gel transdérmica? También porque hay una... Para los varones creo que hay eso. Sí, se vende, en Estados Unidos venden en pomos de la dihidroepiandrostenediona que le dan ahora un medicamento específico que ya ha sido aprobado por la FDA y que se está dando en Estados Unidos para disfunción sexual femenina, sea usuario o no de anticonceptivo. Es el Clari. Es el Adgi, sí, Adgi, A-D-D-Y-I. Sí, creo que así se pronuncia. Es la flibanserina. Esa flibanserina de 100 miligramos ya está aprobada por la FDA. Es un agonista del receptor de serotonina, o sea, actúa a nivel de serotonina, actúa a nivel del receptor 1A, ahí es agonista, y cuando actúa a nivel del receptor 2A es antagonista de la serotonina. El mecanismo de acción de esta flibanserina es que aumenta la liberación de noradrenalina, la de dopamina, y disminuye la liberación de serotonina en la corteza cerebral. Entonces, aquellas mujeres que ya es una disfunción sexual instalada, una disfunción sexual que no cede con el cambio de anticonceptivos, que no cede con una terapia psicológica, que no cede con un tratamiento psiquiátrico, entonces podemos utilizar la flibanserina de 100 miligramos por vía oral. Previa evaluación, por supuesto. Decíamos que esto de la sexualidad hay que evaluarla en forma integral, ¿no? De repente la paciente es una paciente obesa, diabética, hipertensa, entonces
los medicamentos que está tomando también van a disminuir la libido. Ahora, ¿qué anticonceptivo utilizar durante la perimenopausia? Recordemos que casi un 70% de los sangrados menstruales abundantes y que van a una consulta ginecológica, el 70% son mujeres perimenopáusicas. Entonces, utilizar anticonceptivos orales con esquemas prolongados, esquemas que no tengan tantos días libres de hormona, podrían beneficiar a estas pacientes para disminuir el sangrado abundante o irregular que puedan tener en este periodo. Entonces es importante conversar con la paciente, ver qué es lo que ella requiere en este tiempo. Como vamos a tener fluctuaciones a nivel hormonal en la perimenopausia, tampoco es que a todas le tengamos que hacer un perfil hormonal cuando tiene un bochorno, ¿no? Ya no se está utilizando, ya no se está utilizando ni se está indicando el utilizar todo el perfil hormonal que anteriormente utilizábamos, ¿no? Basta con la sintomatología de la paciente. Ahora la FSH también ya pasó a un segundo plano. Lo que se podría estar utilizando y está recomendado es la hormona antimülleriana para ver si todavía los ovarios están funcionantes o no. Claro. Pero basta con la sintomatología para decir si la paciente ya está entrando en una perimenopausia, ¿no? Entonces, pero se refería más a los trastornos vasomotores, ¿ah? Y Okay. Ahora ya sabemos que hay un producto que se vende en Estados Unidos para trastornos vasomotores de la menopausia sin llegar a usar digamos, productos hormonales, ¿no? Para ir avanzando por el tiempo, tenemos esto de la comparación con drospirenona y ciproterona, y Elenita Calle nos ayuda con que dice que hay una por vía vaginal de dihidroepiandrosterona que se llama Primrose, ¿no? Pero que no hay en el Perú, ¿no? Claro, la Primrose, sí, gracias Elena, muchas gracias, no recordaba el nombre. Pero muchísimas gracias. Sí, también, o sea, recordemos que la vagina, se utilizan muchos medicamentos a través de la vagina, entonces ahí hay una gran absorción, y esa absorción nos ayuda también en forma de gel, la de dihidroepiandrosterona, para mejorar la sintomatología a nivel de sequedad vaginal, y también se convierte finalmente en testosterona esta de hidro. Ya, con la cipro y la drospi, ¿hay alguna diferencia o no? Recordemos que los anticonceptivos que tienen ciproterona no están indicados como métodos anticonceptivos en sí. Etinilestradiol con ciproterona salió para utilizar en pacientes con acné, y no se deben utilizar más de 6 meses. Si ustedes leen en el inserto, no se debe utilizar. Hay pacientes que vienen utilizando 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y muchos no lo quieren dejar porque la piel está muy linda. Entonces, podemos bajarle de esa dosis inicial que nosotros le prescribimos o que fue recomendación del dermatólogo, bajarle a drospirenona. O sea, a un anticonceptivo que tenga drospirenona. La drospirenona va muy bien con respecto a piel y cabello, y va a mantener esa ventaja, ¿no? Va a evitar que la paciente quede embarazada y va a seguir manteniendo la piel y el cabello bien. Maribel, hay una pregunta sobre el Nexplanon, o sea, el implante, que dijeron que no tenían líbido. ¿Habrá algún estudio sobre eso o no? No tengo ningún estudio ahorita a la mano. Una vez más, recordemos que la sexualidad es todo un conjunto de cosas, y si una paciente se siente protegida, una paciente sabe que utiliza un método muy seguro como es el implante subdérmico, por el contrario debería de mejorar su sexualidad porque ya sabe que no se va a embarazar. No tengo los porcentajes, no tengo el estudio, no tengo los datos exactos en este momento. Bueno, Elena confirma algo que yo había dicho, ¿no? Dice, el chip de testosterona lo están poniendo, como dice Alfredo, en sitios no médicos de belleza. Se llama Rejuve Chip. Ya ahora sé el nombre, porque cuando me dijo esta paciente dije, ¿chip? ¿Qué chip es? Sí, así es. O sea, tenemos que
que ser conscientes y no hacer daño, ¿no? Ese es nuestro juramento hipocrático inicial. Primum non nocere, ¿no? O sea, no puedo hacer daño. Fina usa, dice, es tópico, no sistémico, la prasterona. Exacto. Esa es la dosis, como les decía, o sea, off-label se puede utilizar a nivel tópico, pero esto de los chips todavía hay un artículo de la doctora Belardo que la vez pasada estuve revisando con respecto a eso y no lo recomienda porque da niveles suprafisiológicos. Lógico. Así es, claro. Y sabemos que la testosterona tiene también sus bemoles, ¿no? Hay pacientes que les cambia la voz, empiezan con acné. He visto una paciente que se colocó un chip con el clítoris incrementado. Al dejar volvió a la normalidad, pero bueno, tenemos que hacer trabajos de investigación. Si yo llamo a todos aquellos médicos que trabajan con esto, que les va muy bien, que se unan entre ellos y que presenten trabajos de investigación con pacientes con niveles hormonales previos, durante y después del tratamiento, ¿no? Es la única forma de crear investigación científica también al respecto. No. Fina nos aclara que el Primrose no tiene un efecto sistémico, sino un efecto tópico, como tú mencionaste, ¿no? Uh-huh. Que mejora la humedad de la vagina y la textura vaginal, ¿no? Un poco. Yo no veo más otras preguntas. A ver, ¿la ingesta de alcohol influye o no en la libido en mujeres que usan anticonceptivos orales? El doctor Bobadilla lo pregunta. Recordemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, eso de que dicen, tómate un traguito para que te liberes, no, terminas dormido a mitad de la relación sexual. Así que, bueno, si se combina o no con anticonceptivos, lo que yo les recomiendo es si van a ir a una reunión social y tomaban el anticonceptivo en la noche, que lo pongan en la mañana o durante el almuerzo, porque eso de tomar demasiado alcohol pueden hacer que vomite y va a perder la dosis en ese momento. Perfecto. Muy agradecido, Maribel Dextre, con esta, ha sido muy interesante, digamos, la sesión, el simposio, y, digamos, las preguntas muy acertadas también de los concurrentes. Yo agradezco a todos los que han participado en esta reunión, esta sesión, y le voy a pasar, digamos, el micro y la pantalla al doctor Sandoval para que cierre el simposio de esta noche. Bueno, somos testigos de que ha habido una excelente presentación y una excelente moderación. Y también los colegas muy interesados han aportado algunos conocimientos, ¿no? Yo creo que ha sido un simposio bastante bueno, muy bueno, y agradezco la participación de nuestra invitada, la doctora Maribel Dextre Altés, y la moderación de Alfredo, ¿no? El doctor Alfredo Manson Lamachín. A todos los que nos han escuchado esta noche, todos los que han estado atentos a este simposio. Aprovecho también para hacerle referencia al Congreso Internacional que ya está muy cerca, del 12 al 15 de julio, nuestro Congreso Internacional, en el cual tenemos 3 cursos, 2 cursos de pre-congreso y un curso de post-congreso. El curso de pre-congreso en histeroscopía de oficina y quirúrgica, el 9 y 10 de junio, el curso de actualización en cirugía laparoscópica ginecológica del 11 de julio en el Hospital Rodellapi, y el curso post-congreso de colposcopía y manejo de lesiones cervicales el día 16 de junio. Son 3 cursos bastante buenos, con colegas invitados internacionales, y que los esperamos de todas maneras en nuestro congreso y en nuestros cursos. Vuelvo a agradecerte, Alfredo, tu moderación, y a la doctora Dextre. Me despido de todos los que nos han seguido esta noche y les agradezco su participación. Gracias. Hasta la próxima reunión. Hasta luego. Gracias, buenas noches. A seguirnos cuidando. Así es. Hasta luego. Hasta luego.